Buenas noches, compañeros. A continuación les voy a presentar mi proyecto integrador del módulo 11 denominado Reutilizando. Mi nombre es Daniel Pérez Martínez y mi facilitadora es la profesora Verónica Flores Sánchez. Como número 1 nos pide: recupera el problema del tema, operaciones básicas con polinomios, en particular el recurso aplicación de operaciones con polinomios y valor numérico. Te mostramos la primera parte para contextualizar y te dejamos nuevas interrogantes para que las incorpores en el desarrollo que presentarás a tu facilitador y compañeros. Dice: Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 70 centímetros por 35 y la construcción se realizará cortando 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. Como podremos observar, aquí está Ana, sus accesorios y la caja superficie total, a la cual se le cortarán los 4 cuadros de la esquina, enmarcados con líneas punteadas que por lado miden X. Aquí están y nos muestran las 5 superficies de los 5 rectángulos que compondrán dicha caja. Como número 2 nos pide: escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, acá nos muestra superficie será igual a la base por la altura. En esta imagen yo ya le agrego las 2 acotaciones de las medidas que tiene dicha caja: 70 centímetros por 35 centímetros. A continuación nos pide lo siguiente: por lo tanto, tenemos 5 rectángulos que debemos obtener la expresión para cada uno, enmarcadas con estas siglas S1. Aquí está expresada. La base es X y la altura es 35 menos 2X para la superficie del rectángulo 1. Entonces la expresión de la superficie 1 sería: S1 sería igual a X que multiplica 35 menos 2X. Yo, para hacer alguno, realizo esta operación, desarrollo esta multiplicación de 2 polinomios y lo coloco en esta parte, ya que me permitirá manejarlos en algunos elementos más adelante de alguna manera más fácil y práctica. Si observamos, la superficie del rectángulo 1 será igual a la superficie del rectángulo 2, ya que son iguales dichos rectángulos. La superficie del rectángulo 3 y 4 de igual forma serán iguales. El único cambio entre estas dos expresiones sería el valor del 70, que sería la magnitud que mide en esta parte para el rectángulo S3 y S4, dándonos de la siguiente forma: X sigue siendo la base en esta parte y en esta parte, y por la altura, que serían 70 menos una X y otra X, 2X, que nos daría este segmento, por lo cual nos daría esta expresión: X que multiplica 70 menos 2X. Realizamos esa multiplicación y nos daría X por 70, 70X, menos X por menos 2X, menos 2X al cuadrado. Tenemos la superficie del rectángulo 3 y la expresión de la superficie del rectángulo número 4. Por último, para determinar la superficie del rectángulo 5 sería la parte del rectángulo 1 esta expresión, que sería 35 menos 2X al cuadrado, 35 menos una X y la otra X para determinar esta distancia, que multiplica a la altura, que sería 70 menos una X menos 2X, enmarcada de esta forma. Esta expresión de 2 polinomios la podemos realizar de la siguiente forma:
70 por 35, 2450. 70 por menos 2x nos daría un menos 140x. Menos 2x por 35, menos 70x. Y menos 2x por menos 2x, un más 4x cuadrada. Recordemos la ley de los signos, menos por menos, más. Sumamos términos semejantes y ordenamos de mayor exponente a menor, quedándonos de la siguiente forma: 4x al cuadrado menos 210 quedaría 170 de x, más menos 70x nos daría el menos 210x, más el término independiente 2450. Acá nos quedaría esta expresión como la base para la superficie 5. Esta y estas dos expresiones son iguales y lo podremos comprobar más adelante. Como número 3 nos pide, escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Aquí lo ejemplifiqué de esta forma, poniendo superficie será igual a superficie 1 más superficie 2 más 3 más 4 y más 5. Colocamos cada una de las expresiones ya simplificadas y únicamente sumaríamos términos semejantes para tener una expresión más corta y más práctica de utilizar, lo cual nos daría menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, 6x al cuadrado y menos 2, menos 8x al cuadrado, explícito en esta parte. Ahora iríamos en los términos de x. Sería x positivo en esta parte, lo colocamos acá. Ahora, los términos semejantes en término o en función de x, que sería 35x más 35x nos daría 70x, más 70x, 140x, más 70x nos daría 210x positivo, menos, aplicamos la ley de los signos, más por menos, menos 210x y el término independiente más 2450. Hacemos las operaciones correspondientes, menos 8x al cuadrado más 4x al cuadrado nos daría menos 4x al cuadrado. 200x positivo menos 210x negativo, se anulan ambos términos, nos da 0, no es necesario ponerlo, y colocaríamos el término independiente más 2450, lo cual nos da la fórmula de la superficie total que utilizaremos también más adelante. A continuación nos da una pequeña explicación que dice: para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base será S5 y la altura X. La expresión algebraica que representa el volumen de la caja estará determinada por esta fórmula. Volumen será igual a superficie de la base por la altura X. Tenemos las dos fórmulas, una sin desarrollar la multiplicación de polinomios y otra donde realizamos la multiplicación de polinomios. Pero para hacerlo aún más fácil todavía, realizamos esta multiplicación para tener una tercera fórmula más compacta que nos permite obtener el volumen de la caja. Realizamos dicha multiplicación que dice 4x al cuadrado por x, 4x al cubo, menos 200x por x, menos 210x al cuadrado, más 2450 por x, 2450x. Cualquiera de estas tres fórmulas nos va a permitir determinar el volumen de la caja y lo podremos apreciar un poquito más adelante. Como número 5 nos pide, con base en lo anterior responde las siguientes preguntas. Encuentra el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Como podemos observar, yo utilizo esta fórmula en este espacio y esta fórmula en este espacio,
para poder comprobar que ambas fórmulas nos llevan al mismo resultado. Desarrollaré la del lado izquierdo, dejando la del lado derecho únicamente para observación o para comprobar si lo quieren ustedes hacer. Y nos dice, la fórmula sería 70 menos 2x que multiplica 35 menos 2x, todo multiplicado por x. Aquí agregamos unas corchetas que nos indica dicha multiplicación. Realizamos la sustitución de x por la altura, que son 6 centímetros, colocamos los 6 acá y procedemos a realizar las operaciones. Menos 2 por 6, menos 12, menos 2 por 6, menos 12. Seguimos manteniendo las corchetas y los paréntesis que nos indican la multiplicación, dándonos 70 menos 12, 58, 35 menos 12, 23, aún siguen siendo multiplicados por 6. Realizamos la multiplicación, 58 por 23 nos da 1334 multiplicado por 6, lo cual nos va a originar un resultado del volumen de esa caja de 8004 centímetros cúbicos. Es importante recordar que el volumen se medirá en centímetros cúbicos o la magnitud que nos pidan que se deba utilizar, y si observamos nos lleva también al mismo resultado. A continuación, como espacio B, como indicador B nos presenta: encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Tenemos la fórmula ya compacta, ya resumida acá, de la superficie total, que indica menos 4x al cuadrado más 2450. En esta fórmula sustituimos el valor de x, que será el valor de 3, en este espacio, y realizamos dichas operaciones. 3 al cuadrado, 9, que sigue multiplicado por menos 4 más 2450. 9 por 4, 36, seguimos con el signo negativo, más 2450, realizamos esta operación y nos daría 2414 centímetros cuadrados. Posteriormente, como apartado C, nos pide, si necesitamos que la superficie de la caja sean 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? Utilizaremos la misma fórmula, con la variante de que conocemos el valor de la superficie, la cual será sustituida por 1000, y los demás términos se utilizarán en esa expresión. Habría que realizar el despeje de este término independiente pasándolo de este lado. Está con signo positivo, pasaría con signo negativo, por lo cual se realiza la operación y seguimos manteniendo este término que tiene la variable de x al cuadrado, dándonos lo siguiente: 2450 menos 1000 nos daría menos 1450. Seguimos conservando el signo negativo y seguimos con esta expresión de menos 4x de este lado. Tenemos que encontrar el valor de x. Si observamos aquí en esta, es una operación de una multiplicación, el menos 4 por x al cuadrado. Si está multiplicando, para realizar el despeje pasaría dividiendo, quedándonos la expresión de la siguiente forma: menos 1450 entre menos 4. Como ambos tienen signos negativos, cambian a signo positivo. Realizamos dicha división y nos da 362.5. Pero si observamos aquí, la variable que queremos conocer está elevado al cuadrado. Para hacer el despeje de una variable al cuadrado, si de un lado está como potencia, del otro lado pasa como raíz, colocando la expresión de esta forma: raíz cuadrada de 362.5, que nos determinará el valor de x. Realizamos dicha operación y nos determina que la altura de dicha caja será x de 19.039432.765 x. Ese es el valor que tiene la altura de x. Pasamos al apartado D. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Aquí nosotros nos da la indicación de que la altura que tiene x es igual a 0. La sustituimos en esta fórmula, que es la superficie total. Aquí colocamos el 0 y realizamos la operación: menos 4 por
0 elevado al cuadrado más 2450, 0 elevado al cuadrado sigue siendo 0, 4 por 0, 0, y nos sigue manteniendo el término independiente, lo cual nos daría que la superficie de esa caja serían 2450. Para la superficie sí es válido este valor porque es plana, no nos pide volumen, por lo cual no necesitamos que tenga paredes o tenga alguna altura. Ahora, para la siguiente expresión que nos indica, utilizando la otra fórmula, que es esta, sin desglosarse, en este espacio aquí lo vemos, y nos da el mismo valor, por lo cual podemos concluir que la altura de esa caja que tiene 0 centímetros de altura serían los 2450. Aquí realizamos la sustitución de las X donde vienen marcadas y nos daría el valor. Pero aún nos falta un apartado, dice calcula la superficie, ya la tenemos en este espacio, y falta el volumen de la caja que está enmarcada en la fórmula previamente vista. Esa fórmula nosotros la utilizaremos la más compacta posible, que nos da en este espacio con letras un poco más grandes. ¿Cuál es esa expresión? Volumen es igual a 4x al cubo menos 210x al cuadrado más 2450x. Sustituimos el valor de x, que es 0. Volumen nos daría 4, que multiplica 0 al cubo menos 210, 0 al cuadrado más 2450, 0. Esta expresión 4 por 0 al cubo nos da 0, menos 210 por 0 al cuadrado nos sigue dando 0, más 2450 por 0, 0. Por lo que cuando la altura es x, el volumen de la caja es igual a 0. Pasamos al apartado E. Considera las superficies 1, S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que te pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 2 pesos con 1 centavo cada centímetro cuadrado, y el forro para las paredes laterales cuesta 1 peso con 15 centavos cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gasta en forrar todo el interior de la caja. Para determinar primero, el costo de la base sí es diferente al costo de las paredes laterales. Una vale 2 pesos y 1 centavo y la otra vale 1 peso con 15 centavos cada centímetro cuadrado. Para determinar cuántos centímetros cuadrados mide la superficie de la base con la altura 2, que es el valor de x, utilizamos esta fórmula o esta expresión algebraica antes ya descrita, y lo colocamos de la siguiente forma. Dice, sacar primero el área de la base sustituyendo la altura, que es x, a 2. Sustituimos 2 en cada espacio de x y nos daría la siguiente forma: 4 por 2 al cuadrado menos 210 por 2 más 2450. 2 por 2, que es igual al cuadrado, nos da un 4, y aquí 210 por 2, 410 más 2450. 4 por 4, 16, menos 410 más 2450. Sumamos términos semejantes o valores semejantes y nos daría 2460, que sería 2450 más 16, que es signo positivo, menos 420, lo cual nos arrojaría que el valor de la superficie de la base, que es S5 de la rectángulo 5, serían 2026 centímetros cuadrados. Para determinar el costo se debe multiplicar por el costo del forro de la base, que serían 2 pesos con 1 centavo cada centímetro cuadrado. Realizamos dicha operación arrojándonos que el costo del forro de la base serían 4.296 pesos con 6 centavos. A continuación nos pide, saca primero el área de las superficies laterales S1 y S2, ya que son iguales, sustituyendo la altura, que x2.
Ya tenemos la base, que es S5, nos faltan las paredes laterales. S1, recordemos, S1 y S2 son iguales en esta expresión o en esta. Sustituiremos 2 en esta expresión, lo cual nos dará x por 35 menos 2 igual a 2, sustituimos acá, dándonos un 35 menos 2 por 2, que sería un menos 4, menos 35, realizamos la resta, nos daría un 31 por 2, serían 62 centímetros cuadrados de la superficie 1 del rectángulo 1 y del rectángulo 2, ya que son iguales. Dice, multiplicar por el costo del forro de las paredes laterales, que vale un peso con 15 centavos cada centímetro. Realizamos dicha operación, lo cual nos da que el costo de la superficie 1 y de la superficie 2, ya que son iguales, son de 71 pesos con 3 centavos. A continuación, sacar primero el área de la superficie lateral 3 y 4, ya que son iguales, sustituyendo la altura con un valor de x que será igual a 2. Retomamos la expresión algebraica antes desglosada y sustituimos el valor de x por la altura 2, dándonos un 70 por 2 menos un 2 por 2 al cuadrado. 2 por 2 al cuadrado 4, y aquí nos daría el 2 negativo. 70 por 2, 140. Realizamos la operación, 140 menos 2 por 4, menos 8. Realizamos esta resta y nos daría que la superficie del rectángulo 3 y del rectángulo 4 son 132 centímetros cuadrados. Multiplicar por el costo del forro de las paredes laterales, que es un peso con 15 centavos cada centímetro cuadrado. Realizamos la multiplicación de los centímetros cuadrados por el costo y nos daría que el rectángulo 3 y el rectángulo 4, cada uno, para obtener ese forro, serían 151 pesos con 8 centavos. Ambos rectángulos son iguales, por lo cual sus costos son iguales. A continuación, para determinar el costo total de los 5 rectángulos, utilizamos la siguiente expresión, que sería costo total de la superficie igual a costo total de la superficie 1, de la superficie 2, de la superficie 3 y 4 y 5 sumadas. Sustituimos el valor de cada una. Recordemos que la superficie 1 y la superficie 2 serán iguales. La superficie 3 y la superficie 4 también serán iguales, ya que los rectángulos son iguales. Y el costo de la superficie 5, que es un rectángulo más grande, el costo sería 4.296.60. Realizamos esa suma, lo cual nos arroja que el costo total para forrar esa superficie de la caja serían 4.742 pesos con 80 centavos. Y por último, dice, recuerda que un litro está compuesto o contiene 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 3 centímetros. Aquí teníamos la fórmula de volumen y el valor de x, que son 3 centímetros. En esta expresión sustituiremos la altura en lugar de x y nos dará lo siguiente: 4 por 3 al cubo menos 210 por 3 al cuadrado más 2450 por 3. Realizamos esas multiplicaciones y nos daría 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 3 por 3, que sería al cuadrado, 9 por 210, y 3 por 2450 nos daría más 7350. Realizamos dicha multiplicación, 4 por 27 nos daría 108, menos 210 por 9 nos daría menos 1890, más 7350. Realizamos esas operaciones respetando los signos y nos daría 7458 menos 1890, dándonos un total de que el volumen de esa caja con 3 centímetros de altura, que es el valor de x, un volumen de 5568 centímetros cúbicos. Para determinar los litros se divide entre 1000 para obtenerlos en centímetros cúbicos, que sería un litro. El volumen de esa caja
con 3 centímetros de altura serían 5.568 mililitros, algo pasadito de 5 litros y medio, ¿no? A continuación, y como último apartado, nos indica G. Recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 8. Esta altura es más grande que la anterior. X toma el valor de 8. Lo sustituimos en la fórmula antes mencionada que ya hemos analizado, quedándonos de la siguiente forma. Volumen será igual a 4, 8 al cubo menos 210 por 8 al cuadrado más 250 por 8. Realizamos las operaciones. 8 por 8, 64, 64 por 8, 512, menos 210, 8 por 8, que sería la potencia al cuadrado, 64, más 2450 por 8, nos da más 1960, 19.600, perdón. El volumen sería 4 por 512, serían 2048, menos 210 por 64 nos daría menos 13.440 más 1.660. Hacemos la operación y nos daría lo siguiente. El volumen sería 2.648 menos 13.440, por lo que el volumen sería 8.208 centímetros cúbicos. Para determinar los litros se dividen entre 1000 para determinarlos en litros. Hacemos la operación y nos daría que el volumen de la caja es igual a 8 litros con 208 mililitros, algo pasado más de 8 litros. Por lo cual, compañeros, espero haya yo podido tener la posibilidad de explicarles. Gracias.